Hace ya algún tiempo me encontré con este tuit, publicado por una persona que tenía alguna formación universitaria en letras. Y si bien su, entre comillas, argumento es sumamente fácil de rebatir, creo que plantea una pregunta útil a la hora de reflexionar sobre lo que significa esa clase de lecturas y las opiniones que suscitan. Abordar el valor subjetivo de nuestras lecturas de infancia no es lo mismo que indagar sobre la calidad estética de una obra, ni la capacidad intelectual o enciclopedia mental de cada lector. Tiene que ver con la conexión emocional que establecemos con los textos y la importancia que tienen en una cronología de vivencias. Cronología que nos constituye y que se refuerza cuando repensamos y evaluamos con distancia ese momento, al reflexionar y construir eso que llamamos experiencia. ¿Qué debe leer un niño o niña? No lo sé y no pontificaré al respecto, pero sí sé que hay lecturas que marcan en términos valóricos, no solo estéticos o en tanto instancias de diversión. El Principito, tomando el ejemplo inicial, como obra con pasajes alegóricos, hace que un infante lector proyecte sobre él su mundo en construcción y por tanto pueda valorar o jerarquizar las relaciones interpersonales que ahí se exponen, según su percepción de las mismas en ese momento, la relación con la rosa, con el zorro, etc. Así que si luego de 20 años vuelves a leer El Principito o Juan Salvador Gaviota o incluso parábolas bíblicas y lo único que encuentras es exactamente el mismo libro, con las mismas implicancias y los mismos discursos que viste a los 10 años, eso sería preocupante, pues mostraría que algo no pasó en ti, algo que no tiene que ver necesariamente con tu volumen o profundidad de lecturas, sino con la profundidad de tu personalidad, porque nuestra valoración de los vínculos va mutando indefectiblemente, así como nuestra definición de amistad, de familia, de pareja, de responsabilidad social, etc. El cambio es bueno. Por eso nadie, repito, nadie puede cuestionar qué texto ha marcado tu existencia. Es como si alguien cuestionara la importancia de nuestro primer amor, o apuntara con el dedo a todos los fanáticos del cine que fueron impactados por Star Wars, Escape de Nueva York, Alien o El Rey León. Como si apreciar a Kubrick, a David Lynch o a Kieslowski hiciera que tu pasado se borrara, que el efecto emocional que esas primeras películas dejaron en ti se perdiera para siempre, como lágrimas en la lluvia. Por eso quiero hablar de una novela que no es una obra infantil o juvenil solamente, es un texto con varias capas de lectura que incluso en su nivel más superficial llega a ser muy rico en contenido, entregando algo más que una trama interesante o personajes atractivos, pues obliga a reflexionar sobre los valores, a diferencia de una literatura paternalista o moralista que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto debes hacer para convertirte en una persona correcta o triunfar en la vida o ser un ciudadano de bien, querido, temido o respetado. Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, nos insta a reevaluar nuestro concepto del orgullo, de su definición pero también de sus manifestaciones externas y el daño que puede infligir. Nos propone pensar por nosotros mismos si es algo bueno o malo y en qué medida. ¿Malo para quién? ¿Para el sujeto? ¿Malo para la comunidad? ¿Malo para el mundo entero? Nos invita a reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro entorno, en el sentido de que somos con nuestro entorno, formamos un continuo armónico en el que nuestras decisiones y su motivación pueden afectar el equilibrio de esa intrincada sinfonía que llamamos realidad, sin importar si somos o no sabios, profetas o poderosos. Un mago de Terramar nos muestra aventuras emocionantes, sí, nos entrega un mundo construido con total coherencia, con leyes propias en donde la magia forma parte de la cultura y las criaturas extraordinarias que aparecen, de manera muy precisa, aportan a la verosimilitud de la premisa. No son mera pirotecnia imaginativa, pero también es una historia sobre los fracasos necesarios en el largo camino de construcción de un personaje legendario. Esta novela no va sobre un chico invencible, privilegiado sin razón con el don de la magia o por las acciones de sus antepasados que determinaron su destino triunfal. Partimos sabiendo que el protagonista es alguien especial, pero lo que vemos a lo largo de la novela es una serie de traspiés o pequeñas victorias que dejan al protagonista tan débil e indefenso que precisa la ayuda de otros para poder sobrevivir. Demos un vistazo rápido al inicio del argumento. Gavilán es el hijo de un herrero o forjador, de una aldea montañesa de la isla de Gont, una de las muchas que constituyen el mundo llamado Terramar. Desde muy niño demuestra habilidades instintivas con la magia, aprendiendo luego con su tía, hermana de su madre fallecida y la hechicera del pueblo. Un día evita la invasión de 10 alisos, su aldea, demostrando poderes por sobre lo normal para su edad, lo que casi le cuesta la vida, pero que a la vez llama la atención de quien será su primer maestro, Ogión. Él le cura, lo rebautiza como Hed y en silencio lo lleva a su hogar donde, también en silencio, empieza a instruirlo. Es importante esta relación entre el silencio y el nombre de las personas, animales o entidades,
pues la novela nos dice que lo más importante para un mago es conocer el nombre verdadero de las cosas. En otras palabras, conocer la identidad de las cosas dentro del continuo que forman todas ellas, y así comprender íntimamente el intrincado equilibrio que constituye la realidad. Head, ambicioso de dominar las artes mágicas y sin la paciencia necesaria para entender las silenciosas enseñanzas de su maestro, quien le dice que para conocer hay que escuchar, en este caso el nombre de todas las cosas, y para eso es necesario callar. Pues bien, Head, como decía, decide pedirle a su maestro que lo envíe a la escuela de hechicería de Roque, donde podrá desplegar todo su potencial. Ogión accede y lo envía en un navío llamado Sombra, un dato que parece no tener importancia en un inicio. Una vez en la escuela entabla amistad con Algarrobo, un chico un poco mayor que él, y mantiene una tensa relación con Jaspe, de origen noble. Head aprende muy rápido y supera en poco tiempo a sus contemporáneos, hasta que un día, durante un festival, decide desafiar a Jaspe a un duelo. Y aquí es donde Head comete lo que podríamos considerar el error trágico que desata la peripecia. Es tentado por Jaspe para que invoque a los muertos, y Head intenta llamar a Enfarran, personaje de un cantar legendario, pero termina invocando a una entidad sombría y poderosa que no logra controlar y que solo es ahuyentada gracias a la intervención del gran archimago Nemmerle, máxima autoridad de la escuela, quien, por el esfuerzo hecho a tan avanzada edad, termina muriendo. Head resulta gravemente herido mental y físicamente, y luego de un largo periodo de inconsciencia y recuperación, logra levantarse de la cama, comenzar a rehabilitarse y más tarde salir de la escuela para convertirse en el hechicero de una pequeña aldea, a la espera de que la sombra vuelva a acecharle. Y lo dejo ahí para no arruinar la experiencia de quienes aún no han leído. En esta novela se relatan los daños y derrotas provocadas por el orgullo, por saberse especial, hasta que el protagonista comprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que tiene que ver con una misión, con el sentido del deber, de reparar el daño, no de salvar una nación o un pueblo. No es una batalla entre buenos y malos. Lo malo que ocurre en esta historia es provocado por el protagonista, por el orgullo del protagonista. No es una raza contra otra, es el personaje rompiendo el equilibrio, el balance del mundo y teniendo que dedicar su vida a padecer y reparar ese daño. Porque el desequilibrio es algo que en primera instancia daña al sujeto, consumido por la conciencia egoica, que se asume como centro del universo, que solo se entiende en términos del yo, mí, me, conmigo, y luego el daño pasa al entorno. En relación con lo anterior, está la valoración de los vínculos, en este caso entre quienes participan del conocimiento, amigos, maestros, compañeros de camino. Por ejemplo, en la escuela de hechiceros, a pesar de haber causado indirectamente la muerte de Nemmerle, Head no es juzgado por el resto, es cuidado y se le ofrece refugio, pues la escuela es el único lugar en donde la sombra no puede acercársele. Pero Head sabe que sería carcomido por la culpa. La lucha por restaurar el equilibrio no es solo por el compromiso desinteresado con el resto, sino también motivada por el sentido de responsabilidad consigo mismo. Cerrar un círculo que él mismo se encargó de abrir exclusivamente para demostrar su superioridad, es decir, por motivaciones vacuas. Entonces, podemos decir que en términos temáticos, Un mago de Terramar es una historia sobre la relación estrecha entre el sujeto y su entorno, así como la responsabilidad individual, moral o política. Una obra sobre el manejo del orgullo y la perturbación de los equilibrios, y también una reflexión sobre el poder que el lenguaje nos da sobre el mundo, un poder que debe ser administrado con sabiduría, no con afán de control y sometimiento. Esta es una novela interesante no solo porque nos cuenta una historia entretenida, que sí, es muy atrapante, pero no se queda en esa ilusión que pretende hacer sentir a quien lee que está viviendo una aventura controlada y que se sentirá mejor después de generar la catarsis. Lo que vemos es la construcción dolorosa, trabajosa de la personalidad de un niño que se convierte en adulto, que podrá volver a repasar su historia y sacar una experiencia valiosa de ella, donde lo que importan no son los triunfos o las medallas, sino las lecciones aprendidas en el fracaso propio y el sufrimiento ajeno, para que quizás con los años la reflexión nos pueda salvar de la opresión de vivir asediados, como Head, por nuestra propia sombra. Si te gustó el video, dale like, compártelo con quienes tengas intereses en común y suscríbete activando la campanita para que sepas cuándo aparecerá más contenido como este. Un abrazo y hasta el siguiente video.